Pues sí. Presto. Cuatro. Espacio cero. Alanya Castillo. Alanya Castillo. Cabello Lázaro. Cabello presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Cabello. Cani Cani Caguana. Presente, Cani. Buenas noches. Buenas noches, Cani Cani. Carwa Kuzma Romero. Buenas noches, profesor. Presente, Carguacusmo. Buenas noches, Carwa Kuzma. Catachosar. Catachura Gozar. Chan Dolorier. Buenas noches, profesor. Chan presente. Buenas noches, Chan. Espinosa Tiza. Buenas noches, profesor. Presente. ¿Qué pasa? Buenas noches, Espinosa. Guerrero Toro. Ya. Sí, sí. Guillén Peña. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Guillén. Jesús Mendoza. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Jesús. Jiménez Alegría. Loyola Mendoza. Marca Piña Bendaño. Presente, profesor. Buenas noches. Buena Piña. Martínez Guamán. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Martínez. Misari Barzola. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Misari. Ramón Ávila. Ramón Ávila. Rodríguez Vázquez. Presente, profesor. Rodríguez Buenas noches. Vázquez. Presente, buenas noches.
Buenas noches, Rodríguez. Sánchez Guamanyauri. Buenas noches, profesor. Sánchez presente. Buenas noches, Sánchez. Torres Trigueros. Torres presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Torres. Trejo Tassi. Trejo Tassi. Celada Díaz. Celada Díaz. A ver, voy a volver a llamar. Alanya Castillo. Catachura. Guerrero Toro. Jiménez Alegría. Loyola Mendoza. Ramón Ávila. Trejo Tassi. Celada Díaz. No, la materia se pone arriba, eso va abajo, eso va abajo, se pone un título. Bien, ahora vamos a ver seminarios sobre trabajo termodinámico. Como habíamos visto, el trabajo es una forma de energía que se puede hacer sobre una sustancia, entre el trabajo, y la sustancia puede hacer trabajo. Desde el punto de vista de la termodinámica, el trabajo tiene que ver con la presión y con el cambio de volumen. Si hay cambio de volumen, hay trabajo, ¿no? Es la integral de la presión por el cambio de volumen, que es el mismo concepto de fuerza por distancia, pero transformado en unidades de presión y volumen. Me dan un dispositivo, cilindro, pistón. Tenemos encerrado una sustancia. Siempre en termodinámica lo hago una sustancia, en el caso una sustancia pura como el agua. El agua tenemos 5 kilogramos de agua líquida saturada a 1 bar. Agua líquida saturada a la presión de 1 bar. ¿No? Me dicen, para soportar el pistón se requiere una presión de 2 bar. Se transfiere calor hasta obtener vapor saturado. Determine el trabajo efectuado por el agua. Entonces, lo primero que se tiene que fijar son los estados. ¿Cuál es el estado inicial? ¿Está definido o no? Líquido saturado a 1 bar. Tenemos la masa y no tengo el volumen, pero sí conozco el volumen específico. Tienen que estar trabajando con sus tablas. Les había indicado. Hay muchos que ni siquiera tienen las tablas, ¿no? Por eso es que cuando dan su práctica no justifican su trabajo porque ni siquiera cuentan con las tablas, ¿no? Lo primero que uno debe hacer es tener sus tablas termodinámicas a la mano para poder trabajar y para entender, hacer seguimiento, ¿no? Entonces, yo voy a mi tabla, estoy acá utilizando mi tabla, y vamos a ingresar, el input es la presión, 1 bar. 1 bar es 100 kilopascal, 0.1 megapascal. Nos vamos a la tabla A2, porque la tabla A3 es de vapor sobrecalentado, ¿no? Significa que hemos pasado ya a las condiciones de saturación y hemos ingresado a sobrecalentamiento. Nos vamos a la tabla A2, todos con su tabla A2, de seguro que no tienen muchos y no pueden hacer el seguimiento, deben tener su tabla a la mano, y en la tabla 2 encontramos para 0.1 megapascal, 1 bar, 100 kilopascal, 0.1 megapascal. La temperatura de saturación es 99.63 grados Celsius, su volumen específico de líquido saturado es 0.001043, su volumen específico de vapor saturado 1.6940. La energía interna 417.36 kilojoules por kilogramo. La energía de vapor saturado 2506, tenemos la entalpía y la entropía, todas las propiedades.
Entonces, ¿qué me piden en el trabajo efectuado por el agua? Hay una situación inicial de líquido saturado y vamos a transferir calor, energía, hasta obtener vapor saturado. Hay que hacer el diagrama para poder entender cómo evolucionaron los procesos, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Masa 5 kilogramos. Vamos a amplificar esto de acá. Masa 5 kilogramos. A ver. Esto no me deja. Voy a dejar de compartir un momento para poderlo amplificar. Porque... Un momento. Aquí debe estar. Sí, aquí está. Mantequilla no lo he visto. Vamos a amplificarlo. Ya, ahí más o menos puede ser. Nuevamente voy a compartir. Ahí está. Masa 5 kilogramos. Condición inicial. Líquido saturado. Es importante definir el estado. Presión para soportar 2 bar, sin considerar la presión atmosférica. Proceso con transferencia de calor. Hay energía, tiene que haber un actuador, una causa. ¿El actuador qué cosa es? Es que en este sistema estamos entregando calor para realizar el proceso. El sistema también, así como recibe calor, el sistema también puede perder calor. En otra situación, la sustancia puede perder calor, ¿no? Puede también perder calor. Y también va a realizar otros procesos. Todo es intercambio de energía. Definimos el estado inicial, de poner un nombre 1. Presión 1, 1 bar, 100 kilopascal, 0.1 megapascal, tal como les había indicado, van a tablas. En tablas, la temperatura de saturación 99.63 grados Celsius, volumen específico de líquido saturado 0.001043, volumen específico de vapor saturado 1.6940. Como yo tengo la masa inicial, puedo conocer el volumen inicial por la definición. Volumen específico es igual al volumen por unidad de masa. ¿A qué es igual el volumen? El volumen específico por la masa. Conozco la masa inicial, que son 5 kilogramos. No, acá está. Y el volumen, y como es líquido saturado, conocemos su volumen específico 0.001043, multiplicamos y obtenemos el volumen inicial. 5.215 por 10 a la 3 metros cúbicos. ¿No? Ya conocemos el volumen inicial. Vamos a borrar esto para poder seguir avanzando. Entonces, ahora es importante el diagrama de cuerpo libre sobre el pistón. ¿Qué es lo que pasa? En un instante inicial hay reacciones porque llega al tope, el tope reacciona. Esto es un instante después, cuando ya el pistón va a dejar el tope como consecuencia de que se incrementó la presión. En ese instante acá queda el peso, el efecto de la atmósfera. No me puedo olvidar el efecto de la atmósfera. Acá la presión interna de la sustancia del agua por el área, en equilibrio, la presión interna del agua por el área, menos el peso, menos la presión atmosférica por el área, igual a 0. Acá me faltó igualar. Acá, igual a 0. Pues a 0. Y de acá despejamos, ¿no? En general, ¿a qué es igual la presión? Al peso del pistón ante el área más la presión atmosférica. En ausencia de fricción, estamos realizando un proceso isobárico. Pero hubo un proceso inicial, el 1-2, que estamos mirando acá. A volumen constante llegó el momento en que esto se despegaba. ¿No? ¿Por qué? Porque me daban de dato, para soportar el pistón, ¿cuánto necesitamos acá? ¿Esto cuánto es? Por dato, este es 2 bar. 2 bar. Y la presión atmosférica es 1 bar. Entonces, se va a incrementar. Si yo pongo un manómetro acá, inicialmente esto tenía una presión de 1 bar. 1 bar. Y como consecuencia de que estoy agregando calor, ¿qué pasa? A volumen constante, ¿qué es lo que ocurre? A volumen constante se incrementa la presión.
Acá tenía un bar y a volumen constante hago un proceso 1, 2 hasta la presión de 3 bar. Como ustedes ven en la gráfica aquí, un bar es 0.1 megapascal y 3 bar es 0.3 megapascal. Y luego hacemos un proceso de 2 a 3 hasta llegar al límite superior. Seguimos agregando calor y hacemos un proceso isométrico de 3 a 4 hasta obtener vapor saturado tal como lo indicado. O sea, vean, el tema es graficar los procesos, ¿no? En todo, ¿no? En ingeniería, usted tiene que definir los procesos. Cuando se hacen montajes, define el proceso de montaje, ¿no? ¿Qué pasa si yo no defino el proceso de montaje? No has planificado y de seguro que vas a tener, ¿qué cosa? Accidentes, ¿no? Vas a tener problemas, ¿no? En minería, usted tiene que realizar toda la planificación, el plan de consistencia, en caso de que haya una eventualidad, todos los protocolos tienen que ser, todo se hace planificado. O sea, el proceso usted lo tiene que tener definido. No voy a esperar recién, acá está el proceso. Es importante hacer el diagrama de proceso, presión, volumen específico, definiendo los estados y detallando lo que va a ocurrir. Si yo tengo bien planteado el diagrama de procesos, lo demás es sencillo. Acá vean, he graficado el estado de líquido saturado, la presión inicial, 1 bar, 0.1 megapascal, en 2, la presión 3 bar, 0.3 megapascal, 2, 3 y luego por eso 3, 4. Acá los volúmenes específicos. Me están pidiendo, en el ejemplo me está pidiendo, y regreso y leo porque no hay que hacer las cosas apuradas, determine el trabajo efectuado sobre el agua, no, claro. Entregamos calor y el agua hace trabajo, correcto. El calor se transforma por el agua, ¿qué cosa? En trabajo. Vean cómo es la conversión de energía. Yo entrego calor y el agua hace trabajo. El agua es el que hace trabajo. Pues su diagrama PV, vean, en su diagrama PV tiene un proceso isométrico, isobárico y nuevamente isométrico, ¿correcto? La pregunta es, ¿en todos los procesos realiza trabajo? No. Proceso 1, 2, donde no hay cambio de volumen, no hay trabajo termodinámico. Si no hay trabajo termodinámico, ¿qué pasó con la energía? Todo lo que, el calor que lo he entregado, si no cambió el volumen, si no hay trabajo, ¿qué pasó? Ha variado su energía interna. Y esa energía interna sirvió para que se incremente, ¿qué cosa? La presión. Y una vez que tiene la presión, se despega de los topes, hace isobárico y luego llega a los topes superiores y nuevamente hace isométrico hasta la condición de vapor saturado. Entonces, trabajo total será el trabajo, como hemos puesto acá, cuando llega al tope se encuentra como vapor húmedo. Lógico, ¿no? Vapor húmedo, acá 3 vapor húmedo y luego vapor saturado. El estado final es 4 de vapor saturado. El trabajo total será trabajo 1, 2, más trabajo 2, 3, más trabajo 3, 4. Trabajos a volumen específico constante, o volumen constante son 0. Trabajo 1, 2, 0. Trabajo 3, 4, 0. Y el único trabajo es el proceso isobárico. Y sabemos que el trabajo termodinámico en un proceso isobárico es igual a la presión por el cambio de volumen. Yo no quiero trabajar con el volumen, usted trabaja, le muerde la masa acá y pone acá los volúmenes específicos, porque sabemos de que el volumen es el volumen específico por la masa. ¿Y por qué? Porque en mi gráfica, ¿qué cosa es lo que tengo yo? Volúmenes específicos. La presión, 0.3 megapascal, la masa 5, volumen específico de B sub G, ¿no? Al final, ¿de dónde saliste de acá? Las preguntas, ¿no? Es que al final me daban de datos. Al final yo tengo el volumen específico final. ¿A qué es igual? Acá tengo de datos, sería el volumen específico final cuando llega, me dan la geometría, es igual al volumen, que es 0.9722 por 1, 0.9722 por unidad de masa, sobre
5. Y este valor es el que está consignado aquí, ¿no? Y este es el valor. Nos vamos a tablas, ¿no? Disculpe, estábamos aquí. Acá, cuando llega al tope superior, el volumen específico es igual al volumen sobre la masa, lo que estaba haciendo. Y el volumen específico sale 0.1944. Nos vamos a tablas para verificar que este volumen específico, ¿cómo sé que es vapor húmedo cuando llega? Nos vamos a tabla, nos vamos a 3 bar, 0.3 megapascal. La temperatura de saturación son 133.55 grados Celsius. El volumen específico del líquido saturado es 0.001073. Y el volumen específico de vapor saturado es 0.6058. Y entonces, ya conocemos como el volumen específico, el volumen en el tope, es mayor que el volumen específico del líquido saturado y vapor saturado. Podemos concluir que cuando llega al tope se encuentra como vapor húmedo. Finalmente, evaluamos la presión, la masa, la diferencia de volumen específico y obtenemos el trabajo. El trabajo total, 290.0955. Es el trabajo que hace la sustancia, pero como consecuencia ¿de qué? De que hay un actuador que se agregó calor al sistema. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Bien, dice. En un sistema que contiene vapor saturado de agua a 0.2 megapascal, se realiza un proceso de compresión según la ley P por B a la 1.3 constante. Como es de masa constante, usted le puede poner presión porque el volumen aquí es igual al volumen específico por la masa. Y la masa pasa a la constante, se cumple también que la presión por el volumen a la 1.3 constante. También que la presión por el volumen específico, ¿no? Es la ley politrópica, la presión, dice, por el volumen a la 1.3 constante. Pero yo sé que el volumen, la presión, el volumen es igual. El volumen es igual al volumen específico. A los muchachos no les da. Por la masa. 7 elevado a la 1.3. Una constante. Y de acá nos sale la constante entre la masa a la 1.3. Entonces también se cumple que la presión por el volumen específico a la 1.3 será la constante sobre la masa elevado a la 1.3. Y una constante sobre otra constante me da una nueva constante. Por eso es que la ley politrópica en algunos casos vamos a poner presión por volumen a la 1.3 o también presión por volumen específico. También está en programación, pues estoy acá haciendo mi programa ahorita. El curso que estoy ahorita acá. Y hay una presión final. Solo estoy escuchando la clase por si. Comprimimos de 0.2 megapascal hasta 1 megapascal. Determine el trabajo realizado sobre el sistema, vean, pero acá, en kilojoule por kilogramo. ¿Qué me están pidiendo? Trabajo por unidad de masa. Trabajo específico. El trabajo específico es el trabajo por unidad de masa. Eso es lo que me está pidiendo. Trabajo por unidad de masa. Sí, me estoy yendo bien. Entonces, ya estamos en condiciones de plantear acá, como le habíamos indicado, trabajo, condición inicial, vapor saturado. Bueno, acá no he hecho el diagrama, no. El diagrama se debe su diagrama, vapor saturado, un diagrama presión-volumen. Acá debe estar
la presión, el volumen específico. Trabajamos con volumen específico. Acá está la zona de saturación. Presión inicial 0.2 mega, 0.2. 0.2. Presión en megapascal. Largo, así que lo voy a hacer en otra computadora cuando nos quite con el tiempo. Va por saturado acá. Estado 1. Proceso de compresión. Se supone que estamos comprimiendo. ¿Hasta qué? Hasta una presión final de 1 megapascal, ¿no? Hay una presión final. Me volvió a traer a mi compañero y decían, oye, ¿hiciste Hay una presión final que no sale? en estado final. Problema, y digo, te veo y si sale. Presión 1, 0.2 mega. Presión 2, 1 megapascal. 1 megapascal. Me pide el trabajo específico. El trabajo específico es igual al trabajo por unidad de masa. Acá hay un error, ¿no? MR, M por el trabajo. Todo por el trabajo específico. El trabajo en general, para todo proceso politrópico habíamos visto, cada vez que integramos P por B elevado a la N constante y hacemos la integral de P de B, el trabajo sale esto de acá, ¿no? Reemplazamos y hemos demostrado. El trabajo es igual a presión final por volumen final, bueno, menos presión inicial por volumen inicial, todo sobre 1 menos el exponente político. Bueno, nomás que luego veas. Pero yo no quiero trabajo. Yo quiero trabajo específico. Entonces, trabajo específico, trabajo por unidad de masa. Presión 2 por volumen 2 menos presión 1 por volumen 1 sobre 1 menos n sobre la masa. Y acá me va a quedar, vean acá, volumen 2 sobre masa. ¿Qué cosa es el volumen 2 sobre la masa? Este es volumen específico. ¿Qué es volumen 1 sobre la masa? Volumen específico. Entonces, el trabajo específico es la presión final por el volumen específico final menos la presión inicial por el volumen específico inicial sobre 1 menos. ¿Correcto? Trabajo específico. Nos vamos a tablas. Todos deben agarrar su tabla. Hacer seguimiento con la tabla. Nos vamos a tabla, vemos a ver para 0.2 megapascal. ¿Qué pasa? La temperatura de saturación, ¿cuánto es? 120.23 grados Celsius. Volumen específico de líquido saturado, 0.001061. Volumen específico de vapor saturado, 0.8857 metros cúbicos por kilogramo. Y luego aplicamos la ley politrópica para encontrar el volumen específico final. La presión inicial por el volumen específico. Vean acá. Profesor, si era P por B a la N, ¿por qué le cambió volumen específico? Se cumple. ¿No? Se cumple la presión inicial por el volumen específico inicial a la 1.3, presión final por el volumen específico final a 1.3. De acá despejamos el volumen específico final en función del volumen específico inicial. Se cumple que el volumen específico 2 es igual al volumen específico 1 por presión 1 entre presión 2 a la 1 sobre 1.3. ¿Correcto? Entonces, ahí tenemos. Yo necesito encontrar este volumen específico acá. ¿De cuánto estamos hablando acá? ¿Cuánto es el? ¿Cuál es este acá? Reemplazando valores, vamos a obtener 0.256. Y nos preguntamos, para 0.2, disculpen, para 1 megapascal tengo que ver. Esto era para 0.2. Tenemos que ver en las tablas. Y me van a enseñar tenemos que ver para 1 megapascal. Marcos. No, ¿cómo para 1 megapascal se encuentra en el rango, ¿no? Y para trabajo y para concursos te trabajo que es igual Python. Presión final 1 por volumen específico final menos presión inicial 0.2 por el volumen específico inicial sobre 1 menos n. ¿No? Y salió negativo. ¿Por qué? Porque estamos realizando trabajo sobre el sistema, por eso es el signo negativo, ¿no? Estamos haciendo trabajo sobre la sustancia, estamos disminuyendo su volumen específico y por tanto, por eso lleva un signo negativo. Cuando la sustancia hace el trabajo de expansión sobre el sistema, yo tendré un trabajo
Positivo. No. Vamos a borrar todo esto y nos vamos al siguiente ejercicio. Voy a comer ensalada que quedó mucho ya. Medio hora la ver con eso. ¿No vas a comer ensalada? Ya por eso yo voy a ayudarte con eso. 3.15. A ver, 3.15. Pero no te ofreciste ese que dije, bueno, ya. Bueno. Dice, un sistema contiene vapor húmedo de agua a 5 megapascal, ya me han dado la presión, una alta presión. Tampoco guardo nomás. Esto equivale, la presión atmosférica es un bar, 100 kilopascal, 0.1 megapascal. O sea, nosotros estamos acostumbrados a soportar 0.1 megapascal. Pero ¿cuánto es 5 de 0.1? Si ustedes lo dividan, es 50 atmósferas, o sea, es una presión alta. Y se tiene una calidad del 90%. En San Marcos. Realiza un proceso P por B constante, ¿no? Proceso Que la Sunafil está mandando P por B constante. en San Marcos, digo. Hasta una presión final de 0.1 megapascal. ¿Qué pasa? Está reduciendo. Va de una alta presión a una baja presión. Me está pidiendo, y él le daban la calidad, determine la calidad al final del proceso en porcentaje y el trabajo realizado por el agua en kilojoule por kilogramo. Acá está. Sustancia, agua, presión 1,5 megapascal, calidad 1, 0.9. Proceso, presión por volumen constante. Presión final, 0.1 megapascal. Habría una pregunta. P por B constante en los gases ideales es isotérmico, pero acá no. P por B constante. No, sí, es un proceso muy similar, porque no es MRT, por si acaso. P por B nada más constante, muy similar. Presión final, 0.1 megapascal. Entonces, si yo reemplazo P por B constante cuando integro, el trabajo va a ser muy similar. La presión inicial por el volumen inicial, logaritmo de volumen final entre volumen inicial, o también presión final por el volumen final, logaritmo de volumen final entre volumen inicial. Trabajo específico, trabajo por unidad de masa. Presión inicial por volumen inicial entre masa. Y vean, el volumen inicial sobre la masa, ¿qué es lo que hace? Volumen por unidad de masa, volumen específico inicial. Entonces ya tenemos la fórmula para determinar el trabajo específico en este proceso particular, presión por volumen constante. Es real. Presión inicial por volumen específico inicial, logaritmo de volumen específico final sobre el volumen específico inicial. Vamos a obtener el volumen específico inicial. Nos vamos a la presión 5 megapascal, le voy a tablas, ubico mi tabla, 5 megapascal, temperatura de saturación 263.99 grados Celsius, BF 0.001286, BG 0.03944, tal como verificamos. Y la fórmula. El volumen específico del vapor húmedo es el volumen específico del líquido saturado más la calidad por la diferencia entre el volumen específico de vapor saturado menos el volumen específico de líquido saturado. Eso dice, vale, ¿qué quieres que te diga? Por la diferencia. Cuando hablan como mongoles ya no lo traduzco. Entonces acá ponemos BF1 0.01286, me daban la calidad 0.9, la diferencia entre volumen específico de vapor saturado y líquido saturado. Y obtenemos el volumen específico inicial. Teniendo como dato el volumen específico inicial y la relación de presiones, yo puedo obtener el volumen específico final, porque presión inicial por volumen específico inicial, presión final por el volumen específico. Es mongoles, vale. El volumen específico final es presión inicial entre presión final por el volumen. No sé cómo ser un mongol cuando lo escucho. Evaluamos y obtenemos BF. 1.7813 metros cúbicos. Yo no te decía por ti, vale, yo decía por los mongoles. ¿Correcto? Y ahora aplicamos la fórmula. Trabajo específico en uno es la presión inicial, 5 megapascal, 5 en kilopascal, 5 por 10 al cubo. Volumen específico inicial lo tengo 0.0, acá está lo que hemos vendido. 356, 246.
logaritmo de volumen final sobre volumen inicial. Volumen específico final entre volumen inicial. Trabajo 626.8227 kJ por kilogramo. Ahora nos vamos al... Quiero saber cuál es la situación final. Nos vamos a la presión final, 0.1 megapascal. Temperatura 99.63 grados Celsius. BF 0.001043. BG 1.6940. ¿Cuánto tenemos en volumen específico en 2? 1.78. Como el volumen específico está fuera del rango y es mayor que el volumen específico de vapor saturado, el agua se encuentra en una situación de vapor sobrecalentado. Si yo quisiera encontrar las presiones, me tengo que ir a la tabla. No me piden, me voy a la tabla A3. En la tabla A3 dice propiedades de vapor sobrecalentado, ¿no? Y a 0.1 megapascal, ahí tienen las diferentes temperaturas y volumen específico. A 0.1 megapascal y hay un volumen específico tenemos de 1.78. Tenemos, por ejemplo, vapor sobrecalentado para 0.1 mega a 1.6958 a 100 grados Celsius. Disculpe, claro, 1.6958 a 100 grados Celsius. Estoy haciendo ambos, solo que no... Sobrecalentado. El curso Y ya es muy a importante porque ya lo probé. 1.9364 de volumen específico a 150 grados Celsius. Hay que interpolar para encontrar la temperatura de sobrecalentamiento. Está entre un isoterma de 100 a 150. En un diagrama PV, yo tendría que ubicarlo, interpolar. Vamos a borrar esto de acá. En un diagrama presión-volumen, en una situación de vapor sobrecalentado, acá tengo un eje, acá, disculpe. Salido muy... Vamos. Problemas con este mapa. Yo tengo que ubicar el sobrecalentamiento, no es poner sobrecalentamiento. Acá tenemos la línea de vapor húmedo. Trazamos la presión. La presión, ¿cuánto es? 0.1. 0.1 la presión. Pero el estado final, y le corresponde una temperatura de 99. Pero acá hay un isoterma, acá hay un isoterma y acá hay otra, ¿no? Entre el isoterma de... Se encuentra entre el isoterma de... Vamos a... 0.1. De 100 y 150. Entonces, acá hay un isoterma de 150 y tengo que trazar el isoterma de 100. Entre el isoterma de 100 va a caer por acá. Y prolongamos esta línea, hay que interpolar y hay que encontrar exactamente por acá ¿qué isoterma le da? No, acá. ¿Cómo define el sobrecalentamiento? ¿A través de quién? De su volumen específico y su temperatura de sobrecalentamiento. ¿Cómo obtengo esa temperatura? Hay que interpolar para poder definir el sobrecalentamiento. Si no, no está definido. No es saturado, sino es sobrecalentado. Por acá viene y pasa por acá. Definido a través de su volumen específico, la presión y la temperatura. Sabemos el volumen específico, pero con la presión y la temperatura podemos interpretar qué hago la gráfica temperatura, volumen específico, presión, volumen específico. Para la condición de vapor sobrecalentado. Pero tienen que aprender a usar las tablas. Ahí tienen la tabla 3. Vapor sobrecalentado. Con esto habíamos contestado. Vamos a ver el ejemplo 316.
Un sistema que inicialmente contiene vapor saturado, dicen uno, realiza los procesos como se muestra. Una compresión, ¿no? Este es un proceso isobárico, disculpen, pero no es una expansión, sino es una contracción. Está disminuyendo el volumen específico. De tal manera que dice que el volumen en 2 es 2/3 del volumen 1. Y el volumen en 3 es V1 sobre 3. Pero sabemos de que, como les había indicado, la relación de volúmenes, si lo divido entre la masa, también será la relación de volumen específico, porque en el diagrama presión-volumen estamos trabajando con el volumen específico y no con el volumen. Simplemente la única diferencia sería el efecto de la masa. Determina el trabajo realizado por el agua en función de P sub 1 y P sub 2. Ya tenemos este proceso. Acá está. Entonces, trabajo total, trabajo 1, 2, más trabajo 2, 3. Proceso 1, 2, isobárico, por datos B1, 2/3 de B1, B1 tercio. Proceso, trabajo 1, 2, presión, volumen específico final, menos volumen final, menos volumen final. En trabajo específico, presión en 2, que la presión en 1, volumen específico final, 2/3 de B1, menos B1, me va a quedar menos B1 tercio, menos B2 por B1 sobre 3. Proceso 2, 3, proceso lineal, relación lineal entre la presión y el volumen específico, la presión A por B más B, en función de las presiones en 3 y en 2, ahí tenemos la ecuación, y el trabajo en integrando P de B nos saldrá, ¿no? Es 2 sobre 2 por B1 tercio. También lo podría obtener como el área del trapecio, pero como es como negativo sería, ¿no? Sería P sub 3 más P sub 2 sobre 2 por menos B sub 1 tercio, lo que ustedes observan, ¿no? Entonces, vamos a encontrar la relación entre P sub 3 por B sub 3. Ya. Ahora, esto debe pasar por el origen. Para que pase por el origen, este término independiente debe ser 0. Por lo que se cumple que P sub 2 por B sub 3 menos P sub 3 por B sub 2 igual a 0. Y de acá obtenemos P sub 3 en función de P sub 2, P sub 2, B sub 3 sobre B sub 2. P sub 3, B sub 2, B sub 1 tercios entre 2 tercios de B sub 1, porque B sub 2 es 2 tercios de B sub 1. Y B sub 3 es B sub 1 tercios, B sub 3 sobre B sub 2. Pero la presión en 3 es la presión 2 sobre 2. Reemplazamos la fórmula, la presión 3 es la presión 2 sobre 2 más P sub 2. Va a salir menos 3 medios de P sub 2. ¿No? 3 medios. Y por 6 menos 3 doceavos, simplificamos, nos sale menos P sub 2, B sub 1 sobre 4. Sumamos los trabajos, trabajo en la parte 1 más trabajo en la parte 2, y tendríamos menos 7 doceavos de P sub 2 por B sub 1. Y habíamos contestado la pregunta que me estaban pidiendo el trabajo en función de P sub 2 y P sub 1. 3.17. Ejemplo 3.17. El cilindro y pistón sin fricción de la figura contiene 10 kilogramos de agua a 4 megapascal. Se transfiere calor, ¿no? Para que ocurran procesos, se tiene que haber transferencia de energía. Bajo forma de calor o bajo forma de trabajo. Agrego calor o quito o pierdo calor. Realizo trabajo sobre el sistema o el sistema realiza sobre el entorno. Entonces, en este caso específico tenemos cilindro pistón sin fricción que contiene 10 kilogramos de agua a 4 megapascal. El agua transfiere calor a sus alrededores hasta alcanzar la temperatura de 100 grados. ¿Ves? El agua transfiere o pierde calor. Determine la temperatura del agua en el instante que el pistón alcanza los topes cuando llega acá.
y el trabajo realizado por el agua en kilojoule por kilogramo. Vean el área de pistón y me está dando las medidas inicial y final. Entonces, con esto yo puedo determinar el volumen específico, el volumen inicial y el volumen final. Y conozco los volúmenes específicos. Si me da la masa 10 kilogramos, entonces yo conozco los volúmenes específicos inicial y final. Inicialmente, agua a 4 megapascal. Contiene agua. El agua transfiere calor a sus alrededores hasta alcanzar una temperatura de 100. La temperatura final la tengo, 100. Me está pidiendo la temperatura del agua en el instante que el pistón alcanza los topes. El trabajo realizado por el agua en kilojoule. Entonces vamos a este ejemplo. Aquí está. Masa 10 kilogramos, sustancia agua, la presión 1,4 megapascal. El agua transfiere calor a su entorno, temperatura final 100. Pregunta la temperatura del agua en el instante que se alcanza los topos. B, el trabajo realizado. Entonces, lo primero que vamos a determinar es el volumen específico inicial. Volumen específico inicial, volumen por unidad de masa. Volumen es igual el área por la altura. Acá tenemos el volumen específico inicial. También tenemos a continuación el volumen específico cuando el agua alcanza los topes. El volumen 0.2 por 1 sobre 10. Volumen específico inicial, volumen específico. Nos vamos a tablas. El agua en el instante inicial era 4 megapascal. Tengo que buscar, definir su estado. Si yo tengo el volumen específico inicial, saber si se encuentra vapor húmedo, sobrecalentado, líquido subembriado o líquido comprimido. Nos vamos a tablas, por eso es importante usar las tablas, ¿no? Me voy a tabla 4 megapascal. La tabla 2. La tabla 2 con una presión de 4 megapascal, 250.40 grados Celsius. El volumen específico de líquido saturado es 0.001252. El volumen específico de vapor saturado 0.04978. Y encontramos cuánto era mi volumen específico de acuerdo a las medidas que me daba 0.04978. La Meli quiere preguntarte quién engorda más. Estamos obteniendo. Y para la presión de 4, tenemos la temperatura de saturación 250.40 grados Celsius, B su F 0.001252 y B su que es justo 0.040. Con lo que determinamos de que el estado inicial, dadas las medidas, es de vapor saturado. Como B sub 1 es igual a B sub G, el sistema se encuentra en la condición de vapor saturado. Y su temperatura es 250.40. Ahora, pierde calor. Como pierde energía, baja. Trabajo 1, 2, un proceso a presión constante, siempre y cuando el pistón, todo el pistón que está libre, en ausencia de fricción, realiza un proceso isobárico. Si tuviera un resorte o algún otro elemento, ya podría cambiar el proceso, pero por lo general es isobárico, a presión constante. Entonces, trabajo 1, 2, isobárico es igual a la presión, volumen específico final menos volumen específico inicial por la masa. La presión constante, 4 megapascal. Volumen específico final, 0.02. Volumen específico inicial, 0.04178. Y por la masa, porque se trabaja con el volumen, pues si no, P, B sub 2 menos B sub 1 sería trabajo específico. Trabajo específico por la masa, trabajo. Y obtener. Entonces,
el agua está cambiando su volumen, está realizando el pistón, está perdiendo calor y está realizando trabajo sobre el agua. Por eso es que el trabajo sale negativo. No se está realizando trabajo, se pierde calor y el pistón y la atmósfera están realizando trabajo sobre la sustancia. Por eso es que el trabajo sale en menos 1191.2 kilojoule. ¿No? 318, vamos a ejemplo 318. Dice, en un sistema contiene aire, Z1. Z es el módulo de compresibilidad. Se realiza un proceso de expansión isotérmica desde B1 y 30 grados Celsius hasta B2, realizando un trabajo específico de 60.28 kilojoule por kilogramo. Determinen la relación que existe entre B2 y B1. ¿No? Un ejemplo. Volumen 1, temperatura 30 grados Celsius, el trabajo 1,2, 60.28 kilojoule por kilogramo, trabajo 1,2, la integral P por dB, ¿no? P por B constante, sabemos que el proceso isobárico, el trabajo es igual a la presión inicial por volumen inicial, isotérmico, disculpen, logaritmo de volumen finales de volumen inicial, pero la presión por volumen es igual a ZMRT, Z1. Si la compresibilidad no fuera 1, lo que tiene que poner acá Z, P por B, ZMRT. Como Z vale 1, MRT. Y el trabajo y la masa acá pasa a dividir y ya tendría el trabajo específico. El trabajo específico acá es igual a R, T sub 1, logaritmo de B sub 2 sobre B sub 1. Pasamos a dividir trabajo específico entre RT1, logaritmo de B sub 2 entre B sub 1. De inversa, B sub 2 sobre B sub 1 al trabajo específico entre RT1. Lo que me pedían casualmente es la relación entre los volúmenes específicos. El dato era el trabajo específico, acá lo tenemos, 60.28 kilojoule por kilogramo. R 0.287 kilojoule por kilogramo por grado Kelvin. Y T sub 1, 30 grados Celsius. En grados Kelvin, 30 más 12 de 3, 303. Y encontramos que para el caso específico, la relación de volúmenes es igual a 2 para obtener un trabajo específico isotérmico de 60.28 kilojoule por kilogramo. Entonces, como les había indicado acá, aquí la fórmula P por B, la presión por el volumen es Z, M, RT. Donde Z es la compresibilidad. En este caso me han dado que es 1, por eso es que P por B es igual, decimos P por B igual M, R por T. Bien, continuamos el ejemplo 319. Dice, en la figura se muestra un dispositivo cilindro pistón sin fricción fijado por un pin. Se transfiere calor al aire contenido. La presión inicial 1 bar. Le transferimos calor y a volumen constante. ¿Qué es lo que pasa? Se incrementa la presión hasta 4 bar. Alcanzada esta presión se quita el pin y los pesos, de manera que se mantiene un proceso, me dan la línea P por B a la 1.3, hasta llegar a una presión de 1 bar. Conforme se expande, pierde presión. Empecé con 1 bar, agregué calor, se incrementó hasta 4 bar, a volumen constante, saqué el pin, se expande y comienza a perder presión.
un bar. Determine el trabajo realizado en kilojoule. Sustancia aire, ya no estoy trabajando con agua. Es muy importante saber, ¿no?, con qué sustancia se está trabajando para poder verificar, y ya no hay calidad con trabajo en el aire, ¿no? Ya no, eso es para el agua. $3.17, ¿no? Esto lo hemos hecho. Está bien. Al de acá. Sustancia aire Z1, volumen específico 1, proceso politrópico, P por B a la 1 constante. Está un bar, hace un volumen específico constante hasta 4 bar y luego hasta 3 bar. Hasta no ser. 1, a volumen específico, incrementa la presión hasta 4 bar y luego hace un proceso politrópico, P por B a la 1.3 hasta nuevamente alcanzar un bar. Acá está su diagrama de proceso para el aire. Ojo, con el aire no hay ni calidad ni humedad, salvo que el término humedad que definimos ya desde el punto de vista de la meteorología. Entonces, trabajo total sería trabajo 1-2 más trabajo 2-3. Trabajo 1-2, no hay cambio de volumen, 0. Trabajo 2-3, politrópico, presión final por volumen final menos presión inicial por volumen inicial. También volumen final es igual al volumen inicial por presión final inicial en la presión final a la 1 sobre n. Si reemplazamos esto en la fórmula para B sub 3 en función de B sub 2 y factorizamos B sub 2, vamos a encontrar una expresión que me permite determinar el trabajo en función del volumen, en función, disculpen, del volumen, la presión 3, la relación de presiones, y sobre 1 menos. De 1 a 2, proceso del volumen 1 es igual al volumen 2. No cambia. Entonces, es 1, presión final 100 kilopascal. La relación de P sub 2 es de P sub 3, 4 a 1. Acá está, por si acaso, en bar, relación bar adimensional, menos la presión final, 4 bar, un bar 100 kilopascal, por eso que 400, sobre 1 menos 1.2. Y como ustedes pueden notar, como es un proceso de expansión, tenemos un trabajo positivo. Un trabajo igual a 365.0514 kilojoule. Entonces, igual para el aire, presión por volumen, ZMR, lo que les había indicado, ¿no? Si la presión por el volumen, ZMR por T. El aire Z1, pero que no hemos usado porque nos daba la ecuación de proceso. La pregunta es, si el aire, si ustedes observan el N o el gamma que le ponen, ¿no?, que es C sub P sobre C sub B, capacidad calorífica, presión constante, sobre capacidad calorífica, volumen constante. Voy a ver las tablas. Para el aire, verifiquen, agarren su tabla. Hay muchos que ni tienen tabla, pero quiero que vean las propiedades, ¿no?, que es una tablita muy importante, práctica, que tenemos aquí. A tabla 7 o a 8. Propiedades de freón.
tabla A6. Es muy importante la tabla. Por ejemplo, el peso molecular del aire, el R del aire es 0.287 kilojoules por kilogramo, no me debo olvidar. El CP 1.0035 kilojoules por kilogramo por grado Kelvin. El CB 0.7165 kilojoules por kilogramo. Y el factor K, que es C sub P entre C sub B, 1.4. ¿Correcto? Ahí va, ¿no? O sea, estamos realizando un proceso muy cercano al proceso isoentrópico, adiabático reversible, con poca pérdida de calor. Estamos como referencia a los ciclos. ¿No? Por ejemplo, el dióxido de carbono, CO2, que emanan los ¿cómo se llama? Los vehículos, cuando hay combustión incompleta. Fórmula molecular 44.01. El R del dióxido de carbono 0.18892. El CP 0.8418. El CB 0.65. El K CP entre CB 1.289. Del monóxido de carbono, el K también es igual al del aire, 1.4. Del monóxido de carbono CO, su peso molecular 28.01. El R es 0.296. El etano 0.276. Los R son del aire 0.287, 0.202. El helio, el R es 2.077. Y el R del hidrógeno 4.124. Rompe, el hidrógeno rompe toda la línea. Su capacidad calorífica del hidrógeno a presión constante 14.2091, a volumen constante 10.08. Si ustedes observan la tabla, el hidrógeno rompe todos los valores, lo podría graficar, ¿no? Del propano, del oxígeno que tanto hace falta, puede ser molecular 31.9, el R 0.259, el CP 0.9216. 1.90. Entonces, es muy importante la tabla 6. Dice, propiedades de los gases ideales, el CP, el CB y el R, cada sustancia, el aire, el argón, el butano, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el etano, el etileno, el helio, el hidrógeno, el metano, el neón, el nitrógeno, el octano, el oxígeno, el propano y el vapor de agua, tienen sus valores, su R, su CP y su CB, que yo debo conocerlo, y su factor K, que es la relación entre CP y estos están dados para los CP, CB, están dados por una temperatura de 300 grados Kelvin. ¿Qué significa eso? Que conforme la temperatura cambia, también depende, los CP y los CB no son constantes, dependen también de la temperatura, ¿no? Uno tiene que utilizar tablas más específicas para poder determinar los valores. Bien. Nos vamos a quedar en este punto y luego continuaremos con la clase. No sé si hay alguna pregunta. De hoy, ¿cuántos asisten? 11. Sin embargo, ¿cuántos son? Son como 20. Los demás, ¿dónde están? No se sabe. Tienen que tener en cuenta también la asistencia. Hay un reglamento. Aplican reglamentos, ven sus asistencias y ahí hay otro tema. No se descuida. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda? Entonces, vamos a finalizar y luego continuaremos nuestras clases.